Valoramos profundamente su visita y sobre todo su valiosa contribución a la reflexión teológica contemporánea a través de su libro Teología Verde, una perspectiva ecológica, ecuménica y ecofeminista. Su obra abre caminos necesarios para pensar la fe cristiana desde una responsabilidad integral con la creación, el diálogo entre tradiciones y la justicia de género. Nuestra región latinoamericana, marcada por grandes riquezas naturales y también por profundas injusticias socioambientales, necesita con urgencia voces proféticas que, como la suya, vinculen la esperanza cristiana con el cuidado de la vida en todas sus formas. En este sentido, su visita, su presencia, nutre nuestro compromiso con una teología contextual, crítica y transformadora. La recibimos a todos y a todas, de forma especial a tres, con gozo, inspirados por la palabra de la Escritura que nos llama a la acogida fraterna. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles, nos dice el texto de Hebreos. Y también, junto con la exhortación paulina, dice, recíbanse los unos a los otros, las unas a las otras, como también Cristo lo recibió para gloria de Dios, según Romanos 15:17. Con este espíritu le abrimos las puertas de nuestra casa de estudios con gratitud y esperanza en el diálogo que hoy compartiremos. Nuevamente, muy bienvenidos, muy bienvenidas. Le ofrezco la palabra a la profesora Ariane Fernández, profesora de la Comunidad Teológica y también la coordinadora de la Cátedra Teología y Medio Ambiente. Ariane. Muchas gracias, rector. Voy a dar una pequeña introducción y después introducir a las personas que tengo aquí a mi lado para que presentan el libro con más profundidad. Yo les cuento algo del nacimiento de un libro. Es 10 de julio de 2022. Me recuerdo que estaba sentado en el ático de una casa de amigos en La Haya, en Holanda, donde había recién devorado el libro Groene Theologie. Aquí está. Y escribí con algo de nervios en el sitio web de Van Montfort Comunicaciones. Querida Trace, te descubrí. Soy Ariana Fernando, teóloga que vive en Chile, donde me he enfocado en la ecoteología. Por causa de la pandemia, estoy recién ahora de vuelta en Holanda y encontré tu libro Teología Verde. Totalmente inspirado por tu texto, me pregunté si podemos encontrarnos alguna vez. Y acá estamos. A casi 3 años, con una traducción de Groene Theologie al castellano. No había podido soñar que este primer encuentro, donde empezamos a soñar de colaborar y hacer cosas en conjunto, efectivamente podría llegar a la publicación de una traducción de este libro, que yo quería compartir tanto como mis estudiantes en la Cátedra de Teología y Medio Ambiente. Cuando leí el libro dije, este libro necesito para ellos y ellas en esta casa en Chile. Algunos sueños se hacen realidad con la ayuda de muchos y muchos. Primero había un donante anónimo que quería dar dinero para la traducción, pero necesitaba una organización para eso, o varias. Entonces mi organización, Otros Cruces, quería facilitar la publicación y después de pedir a varios teólogos y teólogas que expresaran su interés a partir de un resumen del libro para una traducción, Kerkenaxi, Iglesia en Acción, Centro de Servicios de la Iglesia Protestante de Holanda, mostró su interés por poder canalizar este dinero y apoyar también financieramente. Después, Marisa Strisi, teóloga luterana argentina, ha traducido la obra con una dedicación tremenda y finalmente había la buena disposición del Gerardo del editorial Miño y Dávila en Argentina. Y ahora el entusiasmo
de la comunidad teológica para hacer posible este lanzamiento desde la Cátedra de Teología y Medio Ambiente. A todos y todas que hicieron posible esta trayectoria, muchas gracias. Es muy especial para mí poder compartir con Trace y Ben aquí en Chile y darles a conocer esta casa de estudios donde he hablado de su libro ya antes de su traducción en mi curso. Los Países Bajos están conocidos como paisito de ranas. El libro de Trace tiene una rana en la portada, en todas las versiones, en la versión, como ven ahí, en la versión holandesa, pero en la versión latino hay una rana latina, de una foto, hecha de una foto desde Perú, desde la Amazonía. La rana se refleja en una leyenda que pueden encontrar en las primeras páginas del libro. La leyenda dice lo siguiente: el santo sajón Benón de Meissen, en el siglo XI-VI, se vio perturbado en su contemplación por el fuerte croar de una rana, por lo que la mandó callar. Pero entonces recordó las palabras del Benedicite, que entre sus exhortaciones a todas las criaturas a adorar a Dios, incluye: bendecid al Señor, ballenas y todas las criaturas que se mueven en las aguas. Daniel 3:57. Al reflexionar sobre el hecho que Dios podría preferir el canto de las ranas a su propia oración, ordenó a las ranas que siguieran alabando a Dios a su manera. Así inicia este libro. Esta leyenda refleja muy bien, creo, la apuesta de este libro de cambiar la mirada desde una teología centrada solo en los seres humanos a una teología que toma en serio la relación entre Dios, los seres humanos y todos los otros seres de la creación. Y de este cambio de paradigma vamos a escuchar mucho más esta tarde, creo. Tenemos dos comentaristas. Lamentablemente, la pastora Tatiana Arredondo, que iba a comentar el libro, no podía llegar porque tiene, como muchos estos días, la influenza. Pero nos mandó su texto, que será leído por Cecilia Castillo. Entonces estamos muy contentos por eso, poder tenerla presente igual. Presentaré primero a Trace y a Samuel y Tatiana antes de dar la palabra a Trace para que nos haga una primera presentación. Y después de los comentarios, ojalá tengamos un tiempo para preguntas y diálogo. Y este lanzamiento será transmitido por el YouTube de la CTE para que después también lo compartan. Trace Van Montfort es una teóloga e investigadora independiente, periodista y pastora neerlandesa de la Iglesia Protestante de Países Bajos. Estudió teología en la Universidad Católica de Utrecht y tiene una maestría en teología práctica, filosofía y comunicaciones. En 1996 cambió de iglesia, hizo su examen para ser pastora en la Iglesia Protestante de Países Bajos en la Universidad de Leiden. Ejerció en dos congregaciones, ¿no es cierto? Sí, después, en esta misma iglesia. Además, ha trabajado como creadora de programas en varias emisoras de radio nacionales y ha publicado, editado y escrito libros y artículos sobre diversos temas teológicos. En los últimos años se ha dedicado a la investigación en temas relacionados a la ecoteología, de la cual teología verde es uno de los resultados. Hay bastantes más artículos ya que está trabajando y también en nuevos temas y todo, entonces la tenemos en la mira. Samuel, que va a comentar su libro. Samuel es conocido en esta casa. Samuel Sergio Restrepo Gómez nació en Colombia hace 55 años, es casado, padre de 3 hijas. Estudió teología en Colombia en la unidad educativa Iglifacter de Casa sobre la Roca durante 5 años. Y retomó sus estudios de licenciatura en Chile, aquí en la CTE, en donde se tituló en el 2022 como licenciado en estudios teológicos, bíblicos y diálogo ecuménico, como parte del convenio con la Universidad Católica de Valparaíso.
Realizó estudios de especialización en griego clásico y griego koine en el Instituto Dominicano de Ciencias Bíblicas y en la Universidad Autónoma de Madrid, modalidad online, y está actualmente inscrito en un postítulo de lenguas clásicas en la Universidad de la Santísima Concepción. Trabaja en esta casa como profesor de griego koine. Tatiana, que está aquí en espíritu, decímoslo así. Tatiana, de quien escucharemos el segundo comentario, es teóloga y pastora en la comunidad de fe Abrazo Disidente, coordinadora académica y docente en Fundación Déboras, bachiller en teología por la CTI y estudiante ahora de licenciatura en teología en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y Cecilia Castillo, quien lee su texto, es profesora y teóloga feminista, decano del programa de educación teológica continua de esta casa y coordinadora de la Cátedra de Teología y Justicia de Género también. Esos son quienes nos van a comentar, y ahora primero voy a dar la palabra a Trace para que nos da una presentación de algunas partes de su libro. Lo hará en un castellano lento y por el momento lo van a entender muy bien. Trace. Ja. Primero, estoy muy feliz de estar acá. En esta charla voy a contarles algo sobre el tema central de Teología Verde. Los principales problemas de nuestro tiempo son ecológicos: el cambio climático, las múltiples formas de contaminación, la disminución de la biodiversidad, el tamaño medio de las poblaciones silvestres ha disminuido un 73%. Ha quedado claro que la crisis ecológica es algo más que una serie de problemas prácticos que pueden resolverse con los medios habituales. Ahora se hace necesario profundizar en las causas más fundamentales de esta crisis. ¿Cuáles son los patrones y las estructuras sistemáticas? ¿Cuáles son las razones culturales, ideológicas y religiosas? Desde finales de la Edad Media, los seres humanos se han convertido en el centro del mundo, es decir, algunos humanos, varones, blancos, acomodados, etc. La teología cristiana se ha limitado en la modernidad a pensar la relación entre Dios y los seres humanos. Los presupuestos del pensamiento occidental de que el progreso humano significa depender menos de la naturaleza es seguramente una de las causas fundamentales de nuestra crisis ecológica. Filósofos como Descartes y Kant reforzaron los dualismos jerárquicos existentes entre los seres humanos y la naturaleza, la civilización y lo salvaje, el espíritu y la materia. En el siglo XIX se separaban las humanidades y la ciencia. Todo el mundo no humano se convirtió en objeto de exploración y explotación. El término dominante en la ecoteología protestante es mayordomía. Su punto de partida
es que la tierra es un don de Dios a las personas para que la usen y la cuiden. Así escuchamos una interpretación particular de Génesis 1 y 2. La mayordomía apoya la ideal del control humano sobre la naturaleza. Encaja muy bien en un paradigma económico-tecnológico. Esto lo hace atractivo para la mayoría de gente, pero también es peligroso porque legitima una visión del mundo que co-creó la crisis ecológica. La Biblia se lee muy a menudo con los prejuicios de la modernidad. En comentarios y sermones vemos un fuerte antropocentrismo, indiferencia hacia la naturaleza y dualismos jerárquicos. Pero hay que reconocer que la Biblia es mucho más inclusiva sobre la naturaleza que la modernidad. Tomemos un ejemplo. Génesis 9. Esta sección de la Biblia se conoce comúnmente como la alianza con Noé. Pero el Génesis habla de un pacto con todos los seres vivos y con toda la tierra. La mayoría de los exegetas ignoran por completo este hecho. Se dice: yo establezco mi pacto con vosotros y también con todos los seres vivos que están con ustedes, las aves, los animales y todas las bestias de la tierra que están con ustedes, tanto los que salieron del arca como todos los animales de la tierra. La relación entre Dios, los seres humanos y la naturaleza es un tema especialmente en los relatos de la creación. El primer relato de la creación es una especie de canción. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La posición de partida no es que antes no hubiera nada en absoluto. La tierra ya existía, informe y vacía. Una masa de agua está cubierta de oscuridad. El aliento, espíritu, viento de Dios está presente y se mueve. Comienzan las actividades creadoras de Dios en el versículo 3 o ya aquí en el versículo 2. En una lectura dualista, Dios lucha contra la tierra y las aguas. Pero la actuación de Dios no se describe como una lucha, sino como una división. La luz y las tinieblas se dividen. Y el agua se divide en dos. Una parte se mantiene bajo la tierra y una sobre la tierra. La creación, en el sentido de hacer algo nuevo, comienza en el versículo 7, con la extensión de la cúpula celeste. La tierra seca se separa del mar. Las plantas pueden empezar a crecer. Al tercer día, el hogar es habitable y a los días siguientes aparecen uno a uno los habitantes, los cuerpos celestes, la vida marina y las aves, y los animales terrestres y los seres humanos. Dios interactúa con la tierra. Dios permite que las aguas produzcan, que la tierra produzca.
Al mismo día en que la tierra produce animales, Dios hace seres humanos. Son bendecidos y se les manda ser fructíferos, como las bestias del mar y las aves. Se les dan plantas para comer, al igual que a los animales. Deben someter la tierra, gobernar sobre los animales. Los seres humanos están hechos a imagen y semejanza de Dios. El estribillo es: y vio Dios que era bueno. El sexto día, cuando Dios mira todo lo que ha hecho, Dios termina diciendo: muy bueno. Todo junto es muy bueno. La corona de la creación no es la humanidad, es el sábado. En el séptimo día, Dios descansa y santifica este día. Así, en Génesis 1, los seres humanos tienen su propia parte en el todo mayor, en el que todo está conectado. Las criaturas son criaturas entre otras criaturas. Los animales están representados en toda su diversidad. Crear es un movimiento continuo del Espíritu de Dios que permite que la vida surja de lo indefinido en interacción con la tierra y sus habitantes. El hermoso Salmo 104 es un texto sobre la creación estrechamente relacionado con Génesis 1. En el Salmo se describe la tierra como un ecosistema en el que todo está interconectado y depende de Dios. Tú eres el que saca de las fuentes los arroyos. Se deslizan entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan la sed de los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos. Cantan entre las ramas. En muchos salmos de la creación, los seres humanos participan en el canto de los ríos y los árboles. La alabanza no solo la hacen las personas, sino todas las criaturas. Por ejemplo, este salmo: retumbe el mar y cuanto contiene, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Yahvé. En la Biblia, todas las criaturas tienen acción, todas alaban a Dios a su manera. En muchos textos de la creación, la sabiduría de Dios desempeña un papel importante. En los libros bíblicos, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Sabiduría y Eclesiástico, la sabiduría de Dios se representa a menudo como una mujer. Por ejemplo, en Proverbios 8, la señora sabiduría dice de sí misma: Yahvé me engendró, al comienzo de sus obras, la primogénita de sus hechos de antaño. Esta traducción sapiental es muy importante para comprender Jesús. El Nuevo Testamento relaciona la sabiduría de Dios de varias maneras con Jesús. Se representa como un humilde maestro que clama por alumnos. Venid a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo os aliviaré. Llevad mi yugo y aprended de mí.
El himno de la carta a los Colosenses alaba a Cristo como creador y primogénito de la creación. Podría tratarse de un himno judío precristiano, porque los motivos están tomados directamente de la literatura sapiencial. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Lo que en esta carta se dice de Cristo ya se ha dicho antes de la sabiduría. Al principio del Evangelio de Juan, Cristo es presentado como creador. Un himno de la segura sabiduría se aplica directamente a Cristo. La palabra griega logos suele traducirse como palabra, pero también puede significar sabiduría. La traducción alemana, Bibel in gerechter Sprache, lo hace en su traducción de Juan 1. En el principio era la sabiduría, y la sabiduría estaba con Dios, y la sabiduría era como Dios. Ella estaba en el principio con Dios, todo se hizo por medio de ella. Repensar la relación de Dios y el mundo desde una perspectiva bíblica ecofeminista resulta en que Dios crea y salva a toda la tierra y no solo a nosotros, los seres humanos. La realidad no humana desempeña un papel importante y tiene agencia, capacidad de actuar. La naturaleza aparece con el propio mundo del que formamos parte y del que dependemos. Ser co-criatura es una responsabilidad distinta de la de gobernar del Génesis 1. El vínculo entre Cristo y la dama sabiduría es relevante para la ecoteología cristiana porque toda la realidad, sin distinguir entre lo material y lo espiritual, lo humano y lo no humano, toda la realidad está vinculada a Dios y esta conexión resuena plenamente en Cristo. Es relevante para la teología ecofeminista porque Cristo se identifica con una figura femenina. Esto difiere claramente de la habitual imagen masculina y jerárquica de Cristo. Muchas gracias. Bien. Gracias. Buenas noches, estimadas asistentes, y gracias por acompañarnos en esta noche. Gracias también, Arián, por la invitación a hacer este comentario y a Trace por este maravilloso libro. Nos reúne hoy una obra fascinante que explora un tema crucial. Es la teología verde y su llamado a repensar nuestra relación con la creación. En un momento en que la crisis ecológica desafía no solo nuestra forma de vivir, sino también nuestra forma de creer. En medio de una crisis ecológica global, Teología Verde nos invita a releer la Biblia con una lente feminista y ecoteológica, reconociendo sus enseñanzas sobre nuestra relación con nuestro planeta y nuestras responsabilidades. Trace Van Montfort, creo que lo dije bien, no practiqué harto, destacada teóloga de los Países Bajos,
nos desafía con dos preguntas clave que guían su obra. La primera de ellas es: ¿cuál es la relación de Dios, las personas, cuál es la relación entre Dios, las personas y el mundo? Y la segunda pregunta es: ¿cuál es la relación entre la creación humana y la creación no humana? Estas preguntas no solo fundamentan la teología verde, sino que también nos inspiran a explorar nuestra responsabilidad frente al cuidado de la creación. Hoy, a través de esta presentación, exploraremos cómo estas preguntas encuentran respuestas en la Biblia y en las prácticas de nuestras comunidades. Veamos cómo la obra de Trace Van Montfort resuena con nuestras luchas ecológicas y espirituales en América Latina. Quiero ahora contextualizar un poco a este respecto, de cómo ha sido leída la Biblia. O sea, la Biblia ha sido leída durante más de 2 siglos. La Biblia que conocemos con Antiguo y Nuevo Testamento ha sido leída durante más de 2 siglos con un enfoque tradicional que coloca al ser humano en el centro, a menudo dejando la creación como un telón de fondo, como un trasfondo. Sin embargo, esta cosmovisión tradicional ha contribuido en parte al daño ambiental. La llamada crisis ecológica nos exige reinterpretar el texto bíblico y redescubrirlo como una fuente de sabiduría sobre nuestra interconexión con la creación. Trace Van Montfort propone una interpretación ecuménica y ecofeminista de los textos bíblicos, desafiando las lecturas tradicionales antropocéntricas y patriarcales que colocan al ser humano, especialmente al hombre occidental, como ya lo mencionaba Trace, como el centro de todo. En cambio, su análisis destaca la importancia de la totalidad de la creación como parte del plan divino, sin jerarquías absolutas que favorezcan a los humanos sobre la naturaleza. La Biblia, desde la perspectiva de Trace, presenta una cosmovisión interconectada en la que Dios, las personas y la tierra están profundamente relacionados. En este marco, la teología verde encuentra un cruce significativo con la teología de la liberación, la cual enfatiza el cuidado y la defensa de los más vulnerables. Por ejemplo, de las comunidades originarias que se ven afectadas por la explotación de los recursos naturales, como la tala de madera, la explotación de minerales, el cultivo y la comercialización de alcaloides y la extracción minera en los Andes, por ejemplo, y la selva amazónica y otras selvas en nuestro continente, explotaciones y mercados que generan violencia, contaminación y devastación de los ecosistemas. En contraste, el relato de la creación en el Génesis presenta una visión interconectada, en la que los seres humanos son parte del ecosistema y no dominadores externos. En este contexto, el Shabbat, se convierte en el punto culminante, recordándonos la importancia de la contemplación y el descanso para mantener el equilibrio. El mandato de someter y dominar la tierra puede reinterpretarse desde la perspectiva de la autora como un llamado al servicio y la preservación de la creación. En América Latina, esta idea encuentra eco en las luchas de las comunidades indígenas y conglomerados de campesinos por proteger los territorios, los recursos naturales y las formas de vida no humana que también luchan por su supervivencia. Bien, la reflexión que pretendo introducir un poco hoy se basa más que todo en el segundo capítulo de este libro, que es la parte que relaciona esta visión neoteológica con la Biblia. Y aquí quiero referirme al trabajo realizado por la autora
en este segundo capítulo que yo encuentro muy valioso, y es resaltar la labor de reinterpretación bíblica que nos ofrece a través de su enfoque feminista, profundo y novedoso, que destaca la ecoteología no como una subdisciplina de la teología, sino más bien, como ella dice, el redescubrimiento de la amplitud de la teología. Una cosmovisión diferente de la Biblia, a través de las historias que en ella son narradas. Existen pasajes que resaltan la interdependencia entre Dios, los seres humanos y la naturaleza. La Biblia Verde destaca textos que llaman al cuidado de la creación como parte de la fe. Continuando con su exploración, la autora nos presenta las diversas posibilidades para una interpretación ecológica a través de diversos trabajos de autores destacados como Richard Bauman en Living with Other Creatures, o sea, viviendo con otras criaturas, o como Catherine Keller en La faz de la profundidad. Trabajos en donde se evidencia el interactuar de exégesis y teología sistemática. Aunque en el texto bíblico, según nos explica Trace, no aparezcan términos como ecología o medio ambiente o sustentable, por ejemplo, sí los podemos percibir a través de otros términos como perdurable, duradero o eterno. Y estas nociones aparecen en relación con la fidelidad de Dios. Muchas de estas relaciones son desarrolladas a partir de varios textos bíblicos que ella señala como relevantes para el desarrollo de una teología verde. En este sentido, las historias narradas en la Biblia hacen parte de una conversación continua, una reinterpretación continua. Detrás de las distintas voces de sus narraciones, la autora oye la voz de Dios. Y es a través de esta conversación que sopla el Espíritu de Dios. Dentro de los textos seleccionados como relevantes por Trace, quiero mencionar solo algunas imágenes que son parte de su trabajo exegético y que están agrupados de la siguiente forma. Primero, son los textos que tratan de la creación, de los cuales ya mencionó algunos. En segundo lugar, los textos que hablan de los animales. Y para terminar, con los textos sobre la salvación de la tierra, escatología. La primera imagen que quiero mencionar es la de Dios como hortelano. Inspirándose en una interpretación simbólica de Génesis 3, la autora destaca a Dios como un cuidador de vida. Cuidar la creación no es una opción, sino una responsabilidad compartida entre lo divino y lo humano. Esta perspectiva nos desafía a actuar como colaboradores conscientes de la creación. Una segunda imagen que nos presenta Trace corresponde a la interdependencia de la creación. En la Biblia toda la creación está conectada, humanos, animales y elementos naturales comparten el polvo de la tierra y el aliento de vida. Esta idea resuena especialmente en el contexto latinoamericano, donde las comunidades indígenas y los campesinos y trabajadores del campo nos enseñan sobre la interdependencia y el respeto mutuo entre todos los seres vivos. Otra imagen que ya desarrolló también Trace aquí fue la imagen de la sabiduría y Dios. Que Sofía kai Theos, en griego. En los textos bíblicos, especialmente en el Antiguo Testamento, la sabiduría aparece como una figura femenina que participa activamente en la creación y la vida. La autora nos invita a imaginar a Dios, no solo como creador, sino como dador de vida, íntimamente conectado con la tierra. Este simbolismo feminista replantea nuestras relaciones con la naturaleza basándolas en el cuidado y la reciprocidad. Esta imagen femenina de Dios la vamos a profundizar un poco más ya en la parte de las conclusiones con las propias palabras de Trace. Eso lo dejamos más para adelante. Y una última imagen que me llamó a mí la atención es el de una literatura de resistencia, dice ella.
Los relatos bíblicos escritos en momentos de crisis como Génesis 1, durante el exilio babilónico, nos inspiran a resistir las estructuras opresoras que amenazan nuestra casa común. En América Latina, las luchas sociales y ecológicas reflejan este espíritu de resistencia y esperanza. Trace Van Montfort nos reta a aplicar estas enseñanzas a nuestras propias vidas, reflexionando sobre cómo nuestras acciones pueden marcar la diferencia, cómo podemos aprender de las prácticas regenerativas y los liderazgos de personas comprometidas para proteger la creación. Quiero leer para ustedes un extracto del cierre del segundo capítulo, en donde nuestra invitada nos ofrece su idea de cómo imaginar a Dios, lo que les comentaba hace un momento, cómo imagina Trace Van Montfort a Dios. Me permito leer tus propias palabras. La Biblia es teocéntrica. Toda gira en torno a Dios. Toda la realidad, sin distinguir entre materia y espíritu, humano y no humano, está relacionada con Dios. Cuando se habla de la relación de Dios con toda la realidad, muy a menudo aparecen imágenes femeninas de Dios. Crear es como dar a luz. Esto no pone a Dios en contra o por encima de la tierra, sino que lo vincula íntimamente con ella. Dios da luz, dejando que la tierra dé a luz. El espíritu y la sabiduría, ambos femeninos en el Antiguo Testamento, espíritu, neuma, sabiduría, Sofía, desempeñan un papel importante. El Nuevo Testamento vincula igualmente a Cristo con toda la creación, por ejemplo, identificándolo con la sabiduría, la imagen solidificada de la palabra como discurso autoritario masculino ha dejado injustamente de lado las imágenes más femeninas de Dios. El enfoque feminista y ecoteológico de Trace Van Montfort nos ofrece una visión transformadora de la Biblia, destacando la creación como un regalo divino y una responsabilidad compartida. Nos invita a reconectar con la sabiduría presente desde el principio con Dios, como un modelo de cuidado y respeto por la tierra. Este llamado es profundamente relevante para América Latina y en general para el mundo, donde el cuidado de la creación no solo es una tarea espiritual, sino una cuestión de justicia y supervivencia. Los animo a explorar las enseñanzas de este libro, las que comenté y muchas más que contiene, a reflexionar sobre ellas y aplicar estos principios en sus vidas y comunidades. Como dice el Génesis, y Dios vio que todo era bueno. Es nuestra tarea proteger esa bondad. Los dejo con una pregunta. ¿Qué cambios podemos hacer hoy para honrar y cuidar mejor este regalo divino? Nuestro mundo, que aún tiene pedacitos verdes, como dice la canción, y también ranas y seres maravillosos, humanos y no humanos. Gracias por su atención. Muchas gracias, Samuel. Escuchemos a Tatiana en la voz de Cecilia. Me recordó nuestras clases de hermenéutica feminista, las lindas clases que tuvimos durante tanto tiempo, así que hace un lindo ejercicio escucharte siempre. Por favor, no quiero. Gracias. Soy agradecida primero por la presencia de cada una y cada uno de ustedes, que hoy día se dieron un tiempo para poder acompañarnos. Y especialmente también agradecida a mi querida colega Ariane Fernandez, junto con la presencia de Trace y también de su esposo Bill. Entonces sean muy bienvenidos en estas tierras chilenas de contrastes y también de cosas hermosas. Y además este orgullo me dice. La comunidad teológica ya hace un tiempo queremos, por lo menos es el deseo de poder intencionar la participación de quienes han sido parte de esta casa de estudios. Es nuestro anhelo, queremos intentarlo. Samuel es parte de ello y bien como lo ha dicho Ariane en su palabra de inicio, era nuestro deseo que la pastora Tatiana Patricia Arredondo, como ex alumna de esta casa,
y además en el convenio de la licenciatura con la Universidad Católica del Paraíso, pudiera justamente a partir de toda su experticia compartir hoy día con nosotras y nosotros. Lamentablemente la influenza, hay que cuidarse, está muy fuerte y bueno, sabemos que ella va a estar escuchando esta transmisión, así que le mandamos un hermoso abrazo, mucho cariño y deseo por nuestras oraciones para que ella se recupere. Así que hoy día yo tendré el papel de ser la voz de Tatiana y la verdad que lo hago con mucho gusto porque lo que ella escribió, que me llegó hoy de mañana, me siento muy representada en lo que ella quiere manifestar respecto a lo que leyó del texto de Trace. Ella lo pone como ponencia y habla de teologías ecofeministas desde Abya Yala, cuerpo, tierra y divinidad en clave liberadora. Cabe destacar que Abya Yala es un nombre alternativo para el continente que llamamos América y que fue utilizado por algunas comunidades indígenas y también movimientos sociales. En lo que es idioma cuna, caribeño allá, significa tierra madura o tierra en plenitud. Entonces, cuando hablemos de América, este continente, vamos a decir... Bueno, Arián ya hizo una presentación de Tatiana Patricia y voy a leer lo que ella nos comparte con mucho cariño. Agradezco profundamente este espacio de encuentro y pensamiento colectivo. Mi nombre es Tatiana Patricia Redondo, soy teóloga y pastora en la comunidad de fe Abrazo Disidente, coordinadora académica y docente en Fundación Béoras, bachiller en teología por esta casa de estudios y actualmente curso la licenciatura en teología en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Agradezco esta oportunidad para compartir desde una teología feminista situada desde una voz que nace en Abya Yala y se nutre del compromiso con los cuerpos, la tierra y la esperanza. Mi ponencia se inspira en el capítulo 4 del libro Teología Verde de Trace Van Montfort, un texto que recoge las perspectivas de 3 teólogas ecofeministas provenientes de diversas tradiciones: la querida Yvonne Guevara, Catherine Keller y Elizabeth Theo-Christophe. Mi intención es poner estas voces en diálogo con nuestras experiencias latinoamericanas y con nuestras teologías feministas encarnadas que comprenden que no hay justicia ecológica sin justicia social, ni justicia social sin justicia de género. Comienzo por Yvonne Guevara. Su aporte no es solamente teórico, es profundamente vital y ético. Yvonne Guevara piensa desde la experiencia concreta de mujeres empobrecidas de América Latina, desde su dolor, su resistencia y su saber cotidiano. Nos habla de una epistemología de los cuerpos rotos, una forma de conocimiento que nace desde la exclusión, el hambre, la sed, la devastación de los territorios y una espiritualidad vivida a ras de suelo. Para quienes vivimos y pensamos desde Abya Yala, esta perspectiva es clave. Nuestros territorios son también nuestros cuerpos y las mujeres, especialmente indígenas, campesinas, afrodescendientes y de las periferias, han sostenido la vida a pesar del despojo sistemático. La teología de Guevara interpela directamente a las imágenes patriarcales de Dios que han legitimado sistemas de dominación. Ella nos urge a desmontar a ese Dios juez, guerrero y patriarca para abrirnos a una divinidad relacional, amorosa, implicada en el dolor de los pueblos y de la tierra.
Su voz resuena con nuestras luchas por el agua, por los glaciares, por los cerros, por el pan, por la salud y por la dignidad. Desde otro lugar del mundo, Catherine Keller nos ofrece una mirada creativa y desafiante al pensar a Dios como caos creativo. Su teología de proceso nos libera de rigideces doctrinales y nos invita a imaginar lo divino como flujo, energía relacional y posibilidad siempre abierta. En contextos donde muchas iglesias anuncian el mundo con tintes apocalípticos y moralistas, Keller propone una antiapocalíptica, es decir, una espiritualidad que apuesta por múltiples futuros posibles sostenidos en prácticas comunitarias de cuidado y resiliencia. Su crítica a los dualismos, Dios-mundo, cuerpo-espíritu, hombre-mujer, resuena profundamente con nuestras búsquedas de espiritualidades más fluidas, integradas y abiertas a la pluralidad de cuerpos, géneros y existencias. En Abya-Yala, muchas comunidades ya encarnan esa espiritualidad del vínculo, aunque no la nombran así. Sembrar juntas, curar con hierbas, bendecir la semilla, compartir el pan, son expresiones vivas de esa teología cotidiana y relacional. Por otra parte, Elizabeth Theocritus recupera la profundidad de la tradición ortodoxa, recordándonos que la Eucaristía no es solo una celebración cristocéntrica, sino una comunión cósmica. Su mirada nos llama a retomar a lo sacramental, a los gestos pequeños pero potentes, el ayuno como forma de justicia, la contemplación como resistencia, la celebración como cuidado. La figura de Sofía, la sabiduría divina, emerge en su propuesta como un puente entre lo femenino y lo divino, recuperando lenguajes silenciados en muchas de nuestras iglesias. Para quienes venimos de tradiciones cristianas marcadas por el legalismo, el moralismo y la colonialidad, la propuesta de Theocritos nos recuerda que existen raíces espirituales profundas, capaces de sostener una ética ecológica basada en la ternura, la compasión y la reciprocidad. Su espiritualidad conecta con las prácticas ancestrales de los pueblos originarios de Abya-Yala, donde la relación con la tierra no es de dominio, sino de vínculo sagrado. Una de las mayores riquezas del capítulo es el gesto de Grace Van Montfort de imaginar un diálogo entre Che Guevara, Keller y Theocritos. Ese ejercicio poético, teológico, revela que, más allá de sus diferencias contextuales y eclesiales, estas tres teólogas comparten convicciones profundas. La crítica a las narrativas patriarcales de Dios, el rechazo al dualismo, la afirmación del panenteísmo como forma de pensar a Dios en relación con toda la creación y un compromiso ético que une ecología, justicia social y justicia de género. Además, la autora realiza una autocrítica decolonial significativa. Reconoce con honestidad las limitaciones de la ecoteología nacida en Europa y Estados Unidos y contrasta esa mirada con la riqueza y la urgencia de las luchas latinoamericanas de Abya-Yala. Este gesto de humildad y apertura evita la cosificación del sur como receptor pasivo y se compromete genuinamente con la construcción de teologías interculturales y dialógicas. El estilo de Trace combina una descripción coral,
una valoración crítica y una provocación teológica constante. Cada voz es presentada con fidelidad, cada concepto con claridad, y al mismo tiempo se lanza una pregunta desafiante. ¿Cómo podemos, desde nuestros contextos, seguir componiendo teologías que pueden la tierra, los cuerpos y los sueños? Este equilibrio entre erudición y creatividad convierte la lectura en una invitación urgente a crear teologías situadas, abiertas y comprometidas con la justicia integral. Desde Apiayala este diálogo necesita ampliarse. Debemos incluir a las sabias del Cauca, a las abuelas mapuches, a las defensoras del territorio en el Gualmapu y en el Chaco. Nuestras espiritualidades populares y ancestrales ya encarnan ecoteologías del cuidado y la reciprocidad. Necesitamos tejer una conversación intergeneracional y transcultural que proclame con fuerza: el ecofeminismo es praxis de liberación integral. Este capítulo nos recuerda que la ecoteología no es una subdisciplina, sino el redescubrimiento de la amplitud de la teología. Poner el sufrimiento de los cuerpos feminizados en el centro, valorar la pluralidad de lo divino y articular ecología, género y justicia social. Como teóloga feminista en Abrazo Disidente y Fundación Déboras, afirmo que solo cuidando la tierra, los cuerpos y los sueños podremos vislumbrar futuros posibles. Invitémonos a seguir tejiendo juntas, juntos, a componer palabras nuevas para nombrar lo sagrado y a encarnar la fe como práctica cotidiana de justicia, ternura y memoria colectiva. Desde Apiayala sabemos que el agua no es solo un recurso, sino una hermana. Sabemos que cuando una mujer defiende un río, está defendiendo la vida entera. Sabemos que el pan compartido también es un acto de resistencia política. Por eso, este capítulo no es solo una lectura, es una provocación. Nos invita a componer nuestras propias teologías verdes, feministas, queer, decoloniales y comunitarias. Nos convoca a cuidar el lenguaje como cuidamos la tierra, con ternura, con compromiso, con dignidad. Nos llama a reencantar la espiritualidad no como evasión, sino como práctica cotidiana de justicia, afecto y memoria viva. En resumen, el capítulo 4 de Teología Verde nos ofrece herramientas, metáforas y claves teológicas valiosas. Pero sobre todo nos llama a seguir tejiendo desde nuestras realidades. Nos recuerda que la teología no es propiedad de las academias, sino de los pueblos que creen, luchan y celebran. Desde Apiayala afirmamos con claridad: la ecoteología no puede ser neutral ni tibia. Debe ser aliada de las causas de la vida y debe hablar desde los cuerpos dolidos, desde las cocinas, desde las comunidades que siembran, que resisten y que sueñan otros mundos posibles. Muchas gracias.